Mira, el tema de de la politización del país está llegado a extremo de que nosotros tenemos noticias de que el candidato presidencial Luis Abinader estuvo en Santiago en días pasados. Señores, y la cantidad de precandidatos a cargos electivos, sobre todo a diputados y a regidores, era tan grande que si ellos, eran tantos, que si ellos se pusieran de acuerdo para elegir uno de ellos, gana las elecciones. Dios mío. De tantos que eran. Pero eso no es del PRM también. Porque ayer parece que Miguel Vargas le prestaron la pluma de los decretos. ¿Qué? Sí, parece que está nombrando a personas y se dice que doña Peggy Cabral fue designada en Italia, no en el Vaticano, porque en Italia hay 2 embajadores. Hay 3. El de Malta también. Ante la FAO. Ah, está en Italia. Sí, donde está el hijo de Alvarito. Pues se dice que doña Peggy fue... No, pero todo eso son rumores. Señores, ayer circularon mucho. Me parece que hay algo de sondeo, como para sondear a la gente tirando bola. Tirándola a ver cómo la gente lo recibe. Nombraron a un oficial que se llama Braulio Alcántara en la DNCD. Pero lo nombró el rumor. También el rumor. Nombraron a Omar Ramírez en Medio Ambiente. Rumor. Ya fue Omar Ramírez de Medio Ambiente. Nombraron a Julio Mariñez, que es tanto el que es rumor, que no es posible que sea por Alma, porque Alma es comité político, y el comité político es intocable. Luis Henry por Domínguez Brito, y un Pedro Domínguez, que si no fuera porque es en los comedores económicos, pensara que es Pedro Domínguez Brito. Eury Cabral por Ramón Núñez Ramírez, un periodista por otro, en la Junta Monetaria. Y Dominici en comunidades fronterizas. Todo eso es no confirmado y rumores. Parece que hay una idea como de tirar las cosas. Y quiero decir que estamos muy politizados. Yo no sé, no recuerdo una época que la política esté tan presente como lo está ahora. Me parece que el gobierno es en parte culpable de ello. Bien, José está con nosotros y con tu espíritu. Es un poco tarde para mí, Saki. Señores, el mismo espíritu. Hay un personaje que murió el día 17, que en una época llenó un espacio de militar constitucionalista. Después fue de Dominicana de Aviación en el gobierno de don Antonio Guzmán. Era muy amigo de Jacobo Magluta y él lo designó en Dominicana. Se trata de Nelson González Pomares. No, pero el coronel González Pomares no se destacó como constitucionalista, sino previo en el movimiento que derrocó a Ramfi. Ah, en el grupo de Rodríguez Chavarría y de Méndez, Rodríguez Méndez. Del 19 de diciembre. De noviembre. De noviembre. Ah, ya. Sí. De lo que sacaron a los últimos reductos de los Trujillo. Exactamente. Ah, ya. Qué bueno es tenerte cerca. O memoria. O vivencia. Sí, vivencia, sí, porque esa es la suerte de que hay mucha gente que tiene que leer cosas y hay otra gente que tiene que recordar cosas. A partir del año 1950, pues nosotros tenemos esos 65 años vividos a partir del 50. No tenemos que leerlos y tenemos que tener cuidado cuando se lea, porque hay personas que lo han escrito muy acomodado a su forma de ser. Mire, usted dijo una cosa los otros días que mucha gente la desconoce y quizás me aclara de cierta forma, porque hay tantas versiones sobre
un mismo hecho. Entonces, durante la intervención norteamericana en la Revolución no circulaban los periódicos, o sea, no había un registro formal y coherente de lo que iba sucediendo día a día históricamente, de lo que había, sino que con posterioridad al hecho empiezan a surgir las versiones de qué fue lo que realmente pasó. No, mira lo que pasa, se hizo, lo que pasa es que estaban muy parcializadas. Los periódicos tradicionales desaparecieron. De esa parte. Sí, pero no, José comenzó luego, Sí. tan pronto terminó. ¿Cómo dice aquí? No, anterior. No, anterior. No, José del 14. Lo que quiero decir es que Caribe y Listín desaparecieron. Entonces apareció La Hoja de Pedro Gil Iturbide y un tal Fiallo, que no recuerdo quién era, ahí en San Isidro, que tenían una emisora que decía improperios contra el otro sector. No, pero Pedro Gil no estaba en San Isidro. No, No, ¿y dónde Pedro estaba Gil. con La Hoja? La hoja se tiraba aquí en una prensa que tenía el doctor Ibarra Ford, Ah, en la ya. calle Mozart, esquina, una calle que entra hasta la Churchill, que baja por el sur de la UAS. ¿Cómo se llama? Correy Cidrón. Sí, En Correy Cidrón, aquí en la calle Mozart, ahí había una imprenta. que de era Julio Ibarra Faz, que era o Julio Ibarra Ford, del doctor Ibarra Ford, ese del Banco de Ahorro. del Banco de Crédito y Ahorro, que era la prensa original del Listín Diario. La primera rotativa que vino al país. La del 1800. No. Y se tiraba ahí. Y ahí era que se tiraba la hoja. Y le hacía Pedro Gil. No sé Pero quién no es- comenzó de una vez a tirarse en el No, mismo no. 65. ¿Cómo? No comenzó en el mismo abril. No sé, días después tampoco nada se hizo inmediatamente. Por otro lado, el Chino Ferrera y Malagón, y Alberto Malagón, sacaban Patria en la zona constitucional, Ahí adentro. en la imprenta de los martioteros, En handicap. el handicap que estaba en En la Isabela en Católica. Isabela Católica. Y Jiménez Belén asumió la dirección de La Nación en la Avenida Mella y sacaba La Nación. La periodicidad era variable de esos periódicos, no eran Por el diarios, papel. por problemas de suministro, problemas personal. Ahí se hizo personal que llegó, un muchacho que vino de Nagua a buscarse la vida, y lo que encontró, ¿dónde estaban trabajando? Del Chino, y se hizo prensista. Él vino a buscar cualquier cosa. Pero, Y así por el estilo se hicieron los periódicos. pero volviendo al tema original, de memoria, historia, hay también una situación que los políticos no se están dando cuenta y que a veces nos dicen, por lo menos a Machi, a José y a mí, de que quizás estemos cantando 100 canciones y 1 millón de recuerdos. 1,5 millones. Nos pasó con la emisora 107 cuando decidimos ponerle música vieja. A veces me decían, mira, te fuiste muy para atrás. Estás poniendo la Sonora Matancera A Nicolás Urselay. y a Nicolás Urselay y estás poniendo gente. Comienza con... Yo llegué a poner música 4 horas en esa emisora de gente que ninguno estaba vivo. Por lo menos. Por lo menos los derechos ya estaban prescritos. No, y además, nadie iba a pagar por eso. Sí, pero el, Los no, derechos, no es los una- derechos nunca se establecieron. Sí, no existió. Pero el cuento no viene por música, viene porque a veces nos dicen, ustedes no perciben, y me ponen de ejemplo a mí, que tu nieto nació en el gobierno, en el primer gobierno de Leonel Fernández, y que hoy va a votar. Y que no sabe qué significa 10 años. 10 años de Balaguer, mucho menos 12. Y entonces tú dices, pero es verdad. Y entonces me dice otro, y hay otro peor, y no le interesa tampoco. ni sabe ni le interesa ese problema. Entonces, es difícil cuando tú tienes un incidente lamentable, porque la verdad es que cuando los amigos de uno pelean, es difícil. El incidente cuando José se vio obligado, porque se vio obligado, no es por
él tiene sentimiento. Estaba hablando del doctor Castillo y uno dice, caramba, José Israel Cuello en el 60, no, en el 59 estaba conspirando. En el 59 estaba conspirando. Muchacho conspirando. En el 60 cayó preso. En el 60 Trujillo le dio un boche y lo soltó. Vincho Castillo era diputado con un grupo de hombres que estaban tildados de desafectos al régimen. Euclides Gutiérrez, Gregorio García Castro, Luis Dime Pablo, no recuerdo quién más. Y tú dices, pero ellos están quedados. No, porque esa gente todita, la mayoría están en... Vincho habla todos los días y José habla todos los días. ¿Verdad? Sí. Entonces tú dices, 70 años o 60 años de vigencia política, mientras el nieto no sabe de qué estamos hablando de los 10 años de Balaguer. Porque una generación pisa a otra, ¿verdad? Una generación pisa a otra. Y a mí me sorprendió cuando el hijo mayor mío, que uno de los hijos lo mide, de que este nació en el gobierno de fulano. Khalil nació en el gobierno de Jacobo. Sí. Los 43 días. En los 43 días. Y Michelle en los 12 años. Y cuando uno oye eso, uno que viene Khalil de la escuela, papá, ¿y quién era Trujillo? Coño, el maldito muchacho no es patriótico. Pero bueno. Sí, pero el problema es que a veces iban a la UAS y le enseñaban otra cosa. Porque ahí apareció una generación de profesores que hicieron una historia muy revolucionaria. Pero también aparecieron historiadores que hicieron una historia excluyente. Dice, yo la voy a hacer como es, pero esto no va. Eso no va. Porque yo soy amigo de este, porque ese es mi papá, porque ese es mi tío, empezaron a excluir gente. Usted sabe que, ahora que usted está hablando de eso, y un pequeño paréntesis, yo me he dado cuenta de que quizás en los libros de historia actuales no se enfatiza tanto como antes lo de la dominación haitiana. Se menciona que eso pasó, pero no se entra como en muchos detalles. No, y además es un elemento que no es mentira. Nosotros nos independizamos, ¿sí o no? ¿De quién? De Haití. ¿Cuándo? En el 44. ¿Y después? Sí. En el 63. En el 63. Bueno, pero sin análisis, eso ocurrió. Pero yo quiero hacer un comentario delante de, sobre todo a Machi y a José. Miren, señores, hay algunas cosas que uno confiesa que es considerado. Si una cosa tenía Leonel Fernández, era caballerosidad. Era un hombre decente, es un hombre decente. Tenía, ¿no? Tiene, es un caballero, un hombre atento, pero es un político, Entonces yo quiero decirle algo más que a Leonel, algo que aquí cuando Balaguer se llamaba el anillo, y después se hablaba del entorno, de la presión de grupo. Entonces yo le quiero decir algo a los amigos del presidente Fernández. Yo particularmente no tengo ningún cuchillo que amolar contra ese sector. No, que tú eres muy duro. Esto no se trata de ser duro ni ser blandito. Eso se trata de que nosotros tenemos 30 años en que yo no me puedo quedar en casa porque el trabajo mío es venir aquí a decir cosas. Entonces resulta que yo les quiero decir a esa gente que ellos entiendan que hay tiempos de... Y yo le decía a José Cuello en el último programa, José, haciendo un ejercicio, en el caso supuesto de que doña Margarita Cedeño de Fernández hubiese sido la candidata presidencial del PLD, porque todo el mundo llega por alguna vía a los partidos, todo el mundo llega. ¿O ustedes creen que Peña vino de Reformatorio, de San Cristóbal, donde Zabulón le daba clase y lo cogió? No, Bosch le convino tener un negrito al lado, porque le convenía. Ven acá, tú vas a ser secretario general, porque todo tiene una razón de ser. Y Cristina Fernández... Pero antes de que Juan Bosch pisara la tierra dominicana, ya Peña era una figura en el PRD. Peña se subió en el primer meeting de Miolán. Cuando llegaron los tres. En el Parque Independencia, en el Parque Colón,
Y fue el maestro de ceremonia. En el primer meeting que se En el hizo en el primer Colón, meeting del PRD. antes de llegar Bosch, un mes antes de llegar Bosch, porque la diferencia entre el 5 de noviembre y diciembre que llegó fueron 2 meses. No, espérate, Juan, Bosch llega en diciembre y ellos llegaron el 5 de noviembre. espérate, no, para atrás. Ellos llegaron el 5 de julio, Ah, sí, el aniversario del PRD, el día del cumpleaños Ramfi. cuando don Emilio No, lo fue a recibir. El día del cumpleaños Ramfi, Sí, 5 de julio. Y Juan Bosch llegó el 20 de sí, agosto. pero es que por eso que tú eres bellaco. Que es una ¿Tú sabes eternidad. Pero espérate, 5 de julio, ¿y qué más además del cumpleaños de Ramfi? La llegada del PRD. ¿Y qué otra fecha había ese día? Fundación del PRD en Venezuela. Fundación del Se PRD en fundó en La Venezuela. Habana. Se fundó en La Habana. Se fundió. Pero la fecha era la misma. Sí, señor, las 3 cosas. Llegaron el día que se fundó el partido. Cumpleaños de Ramfi por casualidad y llegada de ellos. Ahora, sigue el cuento. Cuando se hizo el primer meeting del PRD, Que fue en el Parque Colón sin Bosch. sin Bosch, Sin Bosch Bosch. llegó el 20 de agosto. Sí. Peña participó en ese Ah, meeting. yo no sabía. Yo pensé que él fue un invento de Bosch. Bosch se dio cuenta de la potencialidad que tenía. Eso no Pero se- le abrió campo, ¿verdad? Sí, pero también primero se lo abrió Miolán. Bien, volviendo al tema del presidente Fernández. Entonces, ellos hicieron un programa diciendo, lo más idóneo sería que el PLD le diera paso al PRD. Y yo de lo que estoy hablando tengo base para decirlo. A Leonel le hubiese gustado que el PLD se hubiese ido a la oposición y que Hipólito Mejía fuera el presidente. Pero cuando vio que el PLRD no estaba en eso, sino nosotros no podemos permitir que esa gente ganen, empezaron a hablar disparate, porque el PRD habla mucho disparate, y esta gente si ganamos, tenemos que disminuirlo para que no puedan volver. Cuando ese equipo financiero que se conformó en torno a Leonel Fernández vio el asunto, presidente, nosotros tenemos que apoyar a Danilo. Y decidieron apoyar a Danilo. Posiblemente, José Cuello, que es muy radical en sus principios, porque tiene la experiencia, dice, no, eso no tiene ninguna duda. Lo apoyaron y lo pusieron a ganar. Sí, pero Hipólito también ayudó. Porque nosotros hacíamos unos sondeos y nos dimos cuenta cómo cambió eso al final. Llegó papá, empezó a hablar de sirvienta, me empezó a hablar de cosas, y la gente, pero espérate, este hombre está en otra cosa. En los últimos 2 meses. ¿Qué pasó? Que se vieron obligados a apoyar su candidato. Pero ya ellos estaban yendo a buscar a Johnny Morales, a Hernani Salazar, para cotizarle. Ya ellos le habían dado cuarto a Hipólito. ¿Verdad? Tanto así que una de las personas o de los grupos que se pusieron disgustaditos con el gobierno fue aquellos que hicieron una fiesta a las 10 de la mañana en Santiago, celebrando lo que no había ocurrido. Entonces, Danilo Medina, que tenía la experiencia de los 4 primeros años, más los 2 después de Leonel, tenía su gobierno en la cabeza, un programa que todavía hoy yo particularmente no lo conozco. Y no creo que ningún compañero de él de gabinete saben exactamente lo que él tiene en la cabeza. Porque parece ser que como buen sanjuanero, él tiene su cosa bien guardada. Y cada paso que da, se lo puedo decir, pueden responsabilizar a Danilo, porque él es el que está manejando su gobierno. Entonces esta gente tienen un quilladito con Leonel. Y es lo que está pasando ahora con la Suprema. Yo le quiero decir una cosa. Yo quise hacer este comentario delante de José, porque José tiene la suerte de que duerme con una lingüista.
¿verdad? La mujer de José sabe más del idioma, lo conoce mejor que su propio madre. Hay una palabra que se llama cooptación, que no es captación. O sea, yo creo que cooptación es un nombramiento o reclutamiento por nominación. Esa precisión así no la conozco, pero para eso tendría que irme a acostar un rato. Para que te edifiques. O sea, pero vamos a suponer que tú todavía te quede algún conocimiento sin echar sueñito. La cooptación, por la práctica, es cuando un organismo elige a sus miembros. Por la práctica lo estoy diciendo. Sí. Porque he cooptado muchas veces. Sí. Pero yo quiero ahora reducir la cosa a que un organismo no, a una persona o grupo. Entonces yo quiero decir que cooptación. O sea, si la Suprema elige sus miembros, Sí. Ahora ella está cooptando. Ya llegaste donde era. José, Leonel Fernández cuando conformó las altas cortes, que yo no sé por qué le pusieron así, Porque son las... fue por la cooptación cúpula. y para llenar los requisitos, Miguelito, tráeme a tu hermana, fulano, su hermana. Oye, y Carmen Olga no es hermana de Miguelito. Cuñado. ¿Ves que lo de diferencia? ¿Verdad? Y tráeme a Díaz Firpo, y tráeme a Milton. Bueno, la cuñada termina siendo hermana. Muy bien, pero el tema es... El Por tema uso es, y costumbre, ¿verdad? pero para mí fue una selección por cooptación, incluyendo... No te quepa la menor duda. Ah, bueno. Entonces, qué bueno que coincidimos en eso. Pero también pasó otra cosa. Que los ministerios públicos, que se suponen que eran atribuciones de el diferente del presidente, él no se lo tocó. Tú oye, él no se lo tocó. Aquí hay una definición de cooptación. Sí. Llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella misma. Muy bien. Entonces... ¿Es cooptación o captación? No cooptación. No, es cooptación. Pero lo que yo quiero decir que para mí el antónimo de cooptación es elecciones libres y abiertas. Pero cooptación para mí es cooptar, coger a mi gusto, a mis cosas, que es muy bueno. Eso cuando funciona da mucha autonomía. Pero cuando no funciona produce una inercia del carajo. Entonces, yo quiero decir una cosa. Tú no puedes culpar a Danilo Medina de fuñir con justicia. Porque si hay algo que se mantuvo totalmente íntegro aquí, fue la justicia y el ministerio. Inclusive, el doctor Domínguez Brito, que es, después de Danilo, el gran traidor para ese grupo, fue nombrado por Leonel, no fue nombrado por Danilo. Y la muchachita de Jenny Berenice. y todas esas muchachas que son muy buenas todas y que la eligió muy bien, ¿cómo se llama el que era procurador de Leonel? Jiménez. Radamés Jiménez. Y Radamés y Leonel se sentaron y hicieron una selección en las principales provincias del país de los fiscales de corte. Todo eso estuvo bien. Ahora, el cuento es que esa gente tiene que entender que Leonel Fernández dice, trajeron a Quirino. Mira, ayer llegó Toño, lo trajo Danilo. Y ahorita cuando empieza a hablar pendejada el narcotraficante como dice José Cuello muy bien, un país no puede estar sujeto a las declaraciones de un hombre que no tiene ningún tipo de autoridad para hablar. No se pueden traer ni a Quirino, ni a Figueroa Agosto, donde quiera que se encuentren, ni a este señor que llegó después de haber negociado, porque 3 años al rey del este, 3 años. Y bueno que le salió el hijo, ¿eh? ¿Verdad? No, porque el hijo está preso también ya. Todavía. ¿Cómo se dice? Toñito Leña. Toño Leñita. Toño Leñista. Pues. Bueno, el muchacho le salió bien. Entonces yo quiero, en este comentario, es decir algo. No es verdad que con todos los problemas que hay, tú vas a decir, no, aquí nosotros somos agradecidos, soy don Félix, don Víctor, don Radamés Jiménez, don
don todo el mundo, ustedes van a seguir desempeñando sus cargos. El señor, ¿cómo se llama el ministro de Hacienda? Lizardo, sírvase pagarle a todo el mundo. Todas las escuelas dénsela a ese sector. No se puede, porque cada uno, si doña Margarita fuera la presidenta de la República, no hiciera quizás un gobierno tan democrático como este. Este lo que hizo fue coger 5 personas de él, lo puso ahí a resolver problemas. Mira, tú acabas de viajar. Cuéntame. Bueno, puedo decir ¿dónde tú fuiste? En primera etapa yo fui para el sur, fui para San Juan de la Maguana. ¿Tú viajas a menudo? Sí, con cierta frecuencia. Ahora en vacaciones, ¿qué fuiste? ¿Fuiste al sur y dónde Yo más? fui al sur y estuve por Río San Juan, estuve por Nagua, María Trinidad Sánchez, toda esa parte. Por ahí no hay nada nuevo. No, déjeme decirle, vamos a decir que la población sigue... La carretera del país es tan buena. La carretera tan buena, déjeme decirle, sobre todo... hay una carretera que uno puede pasar de Río San Juan a Nagua, que Obras Públicas hizo un trabajo maravilloso, la señalizó bastante bien, y hasta uno llega, aunque un camino vecinal, que es la ruta de Payita, como le dice, eso uno llega a Nagua de Río San Juan en 15 minutos menos que si se fuera por la carretera bordeando la costa. Por un vecinal. Que si se fuera por la de Gaspar Hernández, por la de Cabrera. Por la de Cabrera. Está muy bien y todo señalizado muy bien. Déjeme decirle que también por tanto hay en la carretera principal como en la carretera de Samaná, no pasaban 3 o 5 minutos sin que yo viera una camioneta. ¿Fuiste a San José de Ocoa? No, por ahí no he pasado. Pues ve para que tú veas. Sí. Pero esa la comenzó el gobierno anterior, la terminó esta. ¿Fuiste a la circunvalación de Santiago? No, por ahí no pasé. La que se paga. Pero mire, sobre la de San José de Ocoa, hubo gente que me dice que ya se puede avanzar bien hasta el interior sin necesidad de tener un vehículo especializado de 4x4, que un vehículo normal uno puede ¿Que se llegar. puede ir? Que no hay que tener un vehículo, un Jeep, ni un vehículo de doble tracción para llegar ¿Estás hablando de Piedra Blanca, San José de Ocoa? Esa es la que me dicen. Que todavía no está terminada. No, pero me dicen que uno puede, que, Pero no, ya se camina. que ya se puede caminar. ¿Y antes no se caminaba? Sí, se caminaba, A porque pie. yo crucé por ahí. A pie No, yo crucé un Jeep Land Rover Sí. por ahí. o un dron. No, yo he pasado. Es un Jeep Land Rover del Consejo Estatal del Azúcar. Ah, bueno. No, Pasé por ahí. yo he hecho esa ruta, yo he cruzado De por ahí, 16. pero me dicen que la están arreglando. De 16, de 4x4. Sí. 4x4. Pero también, doctor, hay que tenerle pendiente de decir que yo no vi comunidades sin luz. Sin. Sin electricidad yo no vi ninguna. Espérate, una cosa sin electricidad. A la orilla de la carretera. Espérate un momentico, espérate. Tú me estás hablando de pote con alambre y bombillo o luz. Eso mismo, es lo primero, doctor. Ah, sí, bueno. sí. O sea, la infraestructura Son de transmisión son eléctrica dos está. cosas. Otra cosa que yo quería tratarle a usted, José, tú siempre has dicho que no hay cosa más que llaman más la atención que un líder suelto. Nosotros tenemos 2 líderes sueltos aquí, que es un problema. ¿Tú te imaginas a Leonel Fernández y a Hipólito, que debieron ser, quizás, no debieron, nosotros esperábamos que fueran los candidatos presidenciales, y ahora resulta que son Luis y Danilo, y los otros 2, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y no se hablan. Y cuarto. Eso es lo peor. Ah, porque no te hablan. No, no se hablan. Por suerte para Danilo, ¿verdad? Que si se hablaran, lo tuvieran loco. Pero para que no soportaba ese tipo de situación, ¿no? Trancó a Jorge Blanco inmediatamente. Pero de una vez. A él no le gustaban los tipos así, ¿eh? No, ni a Trujillo tampoco. Ni a Y Trujillo. Santana y Báez tenían el mismo problema. El mismo problema. Ay, que los líderes no se dejan No, sueltos en banda, eso no. porque inventan, ¿verdad? Eso de Colombia, donde hay 15 Oficio. expresidentes jubilados dando vueltas. Es un problema. Eso es peligroso. Pero ayer apareció Gaviria. Eso es peligrosísimo. Ayer apareció Gaviria diciéndole al presidente mexicano cómo encontrar al Chapo. Ajá. Di que ahora vamos a tener al experto en persecución Escobar Gaviria, que le va a decir al presidente mexicano cómo atrapar al Chapo. Entonces, una sesión de CNN explicando cómo atrapar al Chapo. No, y con CNN que ellos se lucen. Sí, ahí Ahí es que habla. ellos se sienten con... Porque todos no tienen la grandeza de Sanguinetti.
Ah, sí. ¿Viste el artículo de Sanguinetti sobre la República Dominicana y Haití? ¿Qué di? No lo No, vi. no lo vi. Ah, no. Es el mejor artículo que se ha escrito en la prensa internacional sobre el tema de las relaciones dominico-haitianas hoy. Julio María Sanguinetti, expresidente de Ecuador, No de Uruguay. de Uruguay, hombre que es respetado en Buenos Aires, Que es muy difícil. que es muy difícil que en Buenos Aires se respete a nadie, Sí. Y menos un uruguayo. y menos un uruguayo. No, pero ellos tienen una cierta consideración con Uruguay extraña. Aceptan una cierta tutela intelectual. Pero Julio María Sanguinetti, que fue 2 veces presidente de Uruguay y que fue periodista, director de un vespertino, Escribió sobre el programa dominico. escribió sobre ese problema, sobre el tema dominico-haitiano. Hay que leerlo. No sé por qué la prensa dominicana no lo ha reproducido. Ningún periódico. José, Digo, no he visto la prensa de hoy, pero debiera Lo voy a- reproducirlo y reproducirlo el gobierno. lo vamos a buscar, José. ¿Cuál era el dónde lo misterio? viste El tú? misterio no. ¿Cuál era la clave ¿Entendés? en que Balaguer pudo gobernar 12 años mediante medidas siempre políticas, pero con un país que él lograba intermitentemente despolitizarlo, como que se hacían ciertas etapas de letargo? Porque este país está demasiado politizado, ahora mismo. 100% de política. No, Balaguer provocaba la política. Balaguer iba al Congreso y hacía un discurso y cambiaba la política. Él era que Cuando- diría. Él era el que manejaba la política. Y cuando la política estaba muy tranquila, nombraba a Cruz Brea jefe de la policía. Para despolitizar. Para decir Me dio un susto. Me dio un Cuando las susto. cosas estaban tranquilas. la cosa que sí, que no hay un muertecito de vez en cuando muy preciso. Jefe de la policía, ¿de dónde sacó ese hombre? No, ese es. Lo ponía ahí. No, era un fenómeno. O las leyes agrarias. Un buen día se aparece en el Congreso y propone las leyes agrarias. ¿Quién esperaba ese jugo de Balaguer? Que esa caña iba a esa Quiere decir que es mentira que 2 partidos de izquierda negociaron su legalidad con las leyes agrarias. Está Tú que volviendo- fuiste testigo de primera. Pero tú te estás volviendo loco. Eso fue, si se quiere, una cierta sintonía. Si se quiere. De medidas que uno se daba cuenta que pasaba alguna cosa. Y, Por ejemplo, ¿quién se dio cuenta aquí que Enrique Pérez era ministro de la Fuerza Armada, nombrado por García Godoy, y que Balaguer no lo tocó, sino en el 70? y él fue el primer ministro de Balaguer y 4 años. 4 años ministro de la Fuerza Armada. Y lo nombró Héctor García Godoy. Lo nombró Héctor García Godoy. Y Balaguer no lo tocó. Y según mis investigaciones, nunca nombró a Ney Nivar, jefe de los ayudantes militares, sino que lo puso ahí. Él Sin llegó nombramiento. Él llegó a Palacio con él al hombro. Y ahí se quedó. Sí, señor. Y el primer movimiento de pieza que hizo ahí fue en el 70, cuando Manuel le entregó tropa a Ney Nivar y lo mandó a la primera brigada. Nadie sabía lo que era una brigada en este país. Y llegamos a vernos dónde estaba cada jefe de brigada. Hoy no sabemos quién es el ministro de la Fuerza Armada. Hoy no lo No. sabemos. En esa fecha lo sabíamos todo. Todo. Bueno, cuando él mueve a Enrique Pérez y lo hace ministro de Interior, es un cargo civil y le da tropa a Ney Nivar. ¿Quién Bueno, se dio cuenta de ese gambito? bueno. Pero eso tiene que ver con la historia. Eso es parte de la historia. Nosotros tenemos algunos otros comentarios. Vamos a recordarles a ustedes algunas cosas. Esta chacabana es producto del accidente. Manga corta, 2 días a la medida. Juan de Dios. Juan de Dios con sus chacabanas. Adelante. Juan de Dios. que Hoy está en estamos en el litoral. chacabana todito. Oh, muy bien. 3 Así de es. Juan de Dios. Ujú, así es. Aquí estamos, señores. Juan Yo de me Dios. cuido en salud. Donde nomás combinadito amarillos y azules estamos.
Bueno, vamos entonces. Venimos con una cierta Adelante, sí. armonía. Sí, cómo no. Juan de Dios que está en la Luperón, sector Los Restauradores, ahí usted busca la chacabana que más le sirva, también están en La Romana y en Santiago. Bueno, doctor, tenemos que decirle algo también, que es que la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana puso en servicio la obra de electrificación que va a beneficiar a más de 520 familias de alejadas localidades de Tabarabajo, provincia Azua, ejecutadas a un costo de más de 22 millones de pesos. La obra consiste en la instalación de redes eléctricas y acometidas domiciliarias que permitirán que los beneficiarios cuenten con energía eléctrica de calidad. También se realizaron trabajos de rehabilitación y extensión de redes ejecutados con una inversión total ascendente a más de 22 millones. Se instalaron 9 kilómetros de líneas de media tensión y 8 kilómetros de líneas de baja tensión. ¿Y es el consejo directivo de la UERS en Tabarabajo? No, debe ser la directora de la UERS, Elma Eusebio, y ahí está las personas representantes de la Que comunidad. van a cuidar las líneas. Sí, sí. Pero bueno. es una 159. No, es para ellos saber, para que no se roban los alambres. 159 postes eléctricos, 77 luminarias, 18 transformadores. Para que usted vea, es una gran inversión. También la construcción de la obra fue posible gracias a la acción conjunta del gobierno central, del presidente Medina, para insertar más comunidades en la sociedad. Yo quiero aprovechar y pedir una opinión a Machi, que él no es ningún experto, pero pasó por la corporación. Y yo digo, ¿por qué las telefónicas que tienen problemas con los minutos y la forma que ellos facturan, no tienen problemas en los medios? Y yo digo, bueno, el problema es, José, porque ellos tienen un 5% de su presupuesto que gastan en energía, en publicidad. Tú no vas a ver nada de Claro, de Viva, de Orange en este programa, pero ellos en todos los programas tienen mucha publicidad. La pregunta es la siguiente. La ley dice que la corporación y las EDES deben gastar un 5% de su presupuesto en educación y en medios. ¿Por qué no lo hacen? Están dando solamente un 0,5%. Porque eso lo administran ellos sin supervisión de nadie. A discreción. ¿Para qué sirve la superintendencia de comunicaciones? ¿De energía? No, de comunicaciones. Ah, ya. ¿Para qué sirve Indotel? Y hay una de comunicación. Sí. Y a ellos les tocaría supervisar. Esa es su función. Aunque sea de la electricidad. Indotel. Yo estoy hablando, no, yo lo de otro lo usan, las telefónicas la usan. Ah, tú dices No, porque lo que se cumple en Indotel, por lo cual aquí nadie critica a las telefónicas, aunque están acabando con la gente, porque vamos a separar. Mira, las telefónicas necesitan la comunicación, porque hay competencia entre ellas. Sí. Entonces tienen que estar jugando con precios, con ofertas, como engaño al otro. Y la otra no necesita educación. ¿Para qué? Para que la gente aprenda que como compran el arroz tienen que comprar la energía. Eso, ellos no se preocupan por eso. Bueno. Cada gente de esa lo que tiene es un empleo ahí y tiene que cuidar su empleo. La sede, ¿cuál? La sede, ¿qué es lo que le toca a las sedes? Vender la luz, cobrar la luz y buscar subsidio del palacio. Y ya. Ellos no pelean entre sí ni siquiera por el índice de subsidio que reciben en relación a la cantidad de usuarios a los que sirven, a los que mal sirven. Eso es una barbaridad. Esa sede, eso no tenía por qué volver al sector público. No tenía por qué volver al sector público más que como fuente de La empleo. soltaron en banda. Bueno, pues la soltaron en banda, pero lo correcto era volver a licitarlas. Volver a licitarlas. Ya nadie la quería. Y no pagarle un peso a los españoles. Ellos perdieron su dinero. Ellos Hicieron vinieron un aquí, mal negocio. hicieron un mal negocio. Si el capitalismo no tiene la contraparte del riesgo, no tiene virtudes. Pero, Y es que ya pierde todas sus el virtudes. Estado no puede administrar idóneamente una empresa. Tampoco lo pudo administrar el sector privado. No, yo me refiero. Ya el Estado está en toda parte del mundo descartado como administrador. Óyeme, el Banco a Reserva, lo mejor yo el estoy- Banco Reserva existe aquí.
¿Y es eficiente? Y es eficiente. Ha tenido sus bajas, sus altas, pero es eficiente. Entonces, hay que analizar el éxito de esa eficiencia, entonces, porque para llevarlo. Entonces, si el Banco de Reserva lo fue, ¿por qué las EDES no lo fueron? La Corporación de Electricidad fue un mal negocio de Trujillo desde un principio. Desde que se la quitó a los americanos. Eso le llamó en buen momento Diógenes Fernández una desinversión. Si tú tienes una gente que ha hecho una inversión aquí, ha gastado dinero aquí, esas plantas están produciendo aquí, y hay un sistema administrativo establecido aquí, tú no tienes que pagar por eso. Pero tú sabes cómo como Estado tú no tienes que pagar por eso. ¿Cuál fue el motivo que buscó Trujillo para inventar? ¿O tú no te recuerdas? ¿Tú estabas ya vigente? Bueno, cuando hicieron el mejoramiento social que le Faría. Cuando hicieron Faría y el ensanche Luperón. Pónmele una tarifa especial. Eso fue Balaguer. Ya Balaguer comenzaba a determinar en el régimen de Trujillo. ¿Siendo presidente títere? No, siendo un ministro de la presidencia. Ah, ya. Él fue que se puso a ajustar, a agitar con que esa gente no debía pagar luz. Y que era un peso de luz que debían cobrarle. ¿Y qué le dijo la compañía? La Stone & Western, que era la que administraba esa compañía, le dijo, mire, ahí hay gente que pueda consumir 80 centavos. Y está bien que pague 80 centavos si lo consume. Pero si consume unos 10, le paga unos 10. ¿Tú te acuerdas de la factura de 3 pesos? Sí, 3 Cuando pesos. llegaba una factura pesos. de 3 pesos a tu casa. Uno gritaba. No, había régimen de austeridad. De austeridad en la casa con la luz. Apaga un bombero. Porque 3 pesos era mucho cuarto. Un guardia ganaba 27 al mes. Era $3, sí. Y la gente, no, hoy $3 no es nada. Hoy $3 no es ninguna parte. Entonces era mucho dinero, 3 pesos aquí. Sí. Y Balaguer se pone de demagogo a decir que se pague 1 peso. Y por ahí empezó. Esa fue la tragedia. Todavía hoy estamos pagando esa consecuencia. Por la demagogia. Por la demagogia. Como eso de la electrificación rural, es un disparate. ¿Qué haces tú llevando luz a Ocoa? Dime. Subí una planta a Ocoa. Es más fácil poner una planta allá y subir el gasoil. Eso lo hizo Trujillo. Claro, así era. Así fue en un momento. Pero después se inventaron un régimen de que todo vaya a un sitio. Que todo se produjo en Jaina. Lo que pasa... Hubo un momento que toda la energía del país se producía en Jaina. José Israel, también tienes que tomar en cuenta de que un almacenamiento de gasoil en una zona rural es un atractivo para la delincuencia o para el saqueo. Hoy. Estamos hablando de tiempo en donde el robo no existía. Estamos hablando de hechos concretos. Sí, lo que pasa y su época. Yo no quiero, Carlos, porque nos lo dicen en la calle. Dice, cuando ustedes se juntan los 3 viejos con Carlos, ustedes lo que parecen es de esos que son mondongos relavados. Tú oyes, de esos mondongos que la mamá de uno se pillaban porque no la sabemos todas, pero yo quisiera verlo ustedes mandando. Entonces, en ese mismo, sí, mandando, porque por sentarse por la mañana aquí, como dice José Cuello un día, como el buey, arar y hacer otro tipo de necesidad al mismo tiempo. Simultánea. Soltando por detrás y arando adelante. Entonces yo quiero preguntar dos cosas. José, tú coges a Max Puig y sus artículos, y Max Puig habla en su trabajo como si él nunca fuera o ha sido ministro de Medio Ambiente. O si no fuera si no fue secretario de Trabajo. Y hoy hay un problema que yo me quiero preguntar. Tú vas hasta Santo Domingo Motor a atender un carro Nissan que tenga gas y le dice el muchacho que te lo recibe, eso en Santo Domingo y en Viamar, te dicen, hágame el favor, vacíe todo el gas, vaciarlo y cierre y póngalo en gasolina para entrar al local. Te hacen botar el poco que tiene y cerrar la llave y ponerlo en gasolina. La otra es, si tú vas a Londres y vas a cruzar el Eurotúnel, o si tú vas a Lincoln Tunnel o a Nueva York al otro túnel, no permiten Holland Tunnel y en Lincoln Tunnel entrar equipo de gas ni natural ni GLP. Y si vas a cruzar el George Washington Bridge, tienen que pasar por el piso de arriba, porque es un puente de 2 pisos, no puede pasar por abajo.
el tema de lo que es económico y lo que es peligroso. ¿Cómo se debe manejar? ¿Deben seguir permitiendo carros de gas aquí o deben de tener las mismas regulaciones de otros países? Lo que pasa es que el gas se introdujo en el consumo de vehículos para hacer provecho de los subsidios al gas. En toda parte del mundo se ha subsidiado el gas como elemento de consumo hogareño. Donde se ha subsidiado, porque en todas partes no existen subsidios, aunque sí en muchos países. Entonces, eso es una adaptación válida para determinados ambientes. Tú no puedes tener consumo de gas dentro de un puente cerrado, dentro de un túnel. Porque además se lleva Porque el túnel. porque los riesgos son muy grandes para todo el mundo. Por eso en un taller de mecánica no quieren un tanque de gas ahí adentro. No lo quieren. Hay talleres de mecánica menores, que no son los de las casas, que no te reparan un carro de gas. Y si usted va a comprar ese carro, aquí no me lo traiga. De esos carros que vienen de fuera. Sí, que vienen preparados. Y Es ya por vienen eso. preparados. Porque entonces lo que y lo uno primero- piensa, ¿por qué permiten que vengan carros El que, de va, gas? el que va a comprar un vehículo normalmente lo lleva a un taller de su confianza, revísame este vehículo a ver cómo está. Un vehículo usado. Bien. Si tú vas a comprar un vehículo que tiene una llave de gas allá adentro, dice, no, para afuera, aquí no entra. En talleres menores, no hablemos de los talleres mayores, que tienen más responsabilidades y que no tienen por qué preocuparse por un cliente más o un cliente menos. Aparte de que ese carro no lo vendieron ellos. Ese es el problema que tiene el vehículo con gas. Hay los híbridos, que eso lo atienden bien, porque los híbridos son eléctricos y de gasolina, fabricados por las plantas originales, en que todos ¿Y los qué ha riesgos... pasado que un elemento tan volátil como la gasolina ha producido tan pocos accidentes en el mundo durante tanto tiempo? Porque mira que la gasolina es volátil, ¿eh? Me acordé de que en la película todos los carros explotan y se Pero nada encienden. más en la película. Sí, explotan Le tiran enterito así. Pa. Sí, pero nada más en película. Es muy raro que tuvo un accidente de gasolina en una explosión de un tanque. Muy Pero raro. como quiera que sea, es un elemento que está pasando ahora y que me lo encuentro raro, que podría culminar con la prohibición o las limitaciones del uso del gas en el tema coreano, y que nosotros tenemos que averiguar si es competencia de los dealers tradicionales, de los representantes. Mira, pienso que los vehículos coreanos se están fabricando ya para gas directamente. Los, Sí, coreanos vienen. los coreanos compiten con mucha habilidad y han conquistado espacios de los mercados internacionales a base de esa habilidad o de esa rudeza. Se metieron por en ahí. en los coreanos no hay mucha gentileza, son ásperos. Entonces ellos se meten por ahí y hoy son una potencia. ¿Es su inversión americana? ¿Quién? Corea del Sur. Sí, bueno, Corea del Sur, todo tiene un origen americano, eso era un botado. ¿Y cuando ellos se emancipan? ¿Se emancipan de quién? Fue lo que dejó Se MacArthur. sueltan y son ellos, Corea del Sur. Eso lo dejó MacArthur ahí. Eso lo organizó MacArthur. Sí, pero se quedó así, porque quedó yo me así. acuerdo de Kim Il-sung. ¿Cómo se llama? Se quedó así, doctor. La mayoría de ese territorio de Corea, de la península de Corea, lo tiene el norte, no el sur. Sí, la mayoría. La mayoría. Del territorio. Pero el PIB del sur es una brutalidad. ¿Tú visualizas que va a haber unidad algún día de las dos Coreas? Yo creo que sí. ¿O la otra se quedó muy atrás? La otra se ha quedado muy atrás, pero la posibilidad de que haya un cambio interno está creciendo. Porque ese que está gobernando ahí es muy chapucero. Es más chapucero que su papá y que su abuelo. Que ya es mucho decir. Y el abuelo era muy chapucero. Kim Jong-il. Kim Jong-un. Kim Il-sung era muy chapucero. No, Kim Il-sung no. No. Kim Il-sung era que Ese era el abuelo. Ah, sí. Kim Jong-un es muy. Kim Il-sung. Pero ese es como- un muchacho. Ese como quiera que sea tenía méritos propios, como guerrero. Sí.
al servicio de los intereses que fuera. Sí. Pues este muchacho es un heredero de un poder absoluto. Que no se ha ganado Esa nada. cosa no se hereda. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestros invitados.